Buenos días, tardes o noches. El día de hoy estamos aquí para presentarles entonces la fase 2 del proyecto de lógica booleana para ciudades inteligentes con su proyecto de parqueaderos inteligentes. Este proyecto es presentado por Omar Niño para la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y su Facultad de Ingeniería con su Escuela de Ingeniería Electrónica de Tunja. Esta es la tabla de contenido de la temática que se va a abordar. Vamos a tomar 3 puntos importantes, entre ellos objetivos, desarrollo y conclusiones, entre los cuales pues el desarrollo es el que más temática abarca. De los objetivos generales tenemos desarrollar aplicaciones de sistemas digitales en la solución de problemas de ingeniería aplicada, diseñar sistemas digitales para aplicaciones en diferentes áreas de la ingeniería utilizando dispositivos lógicos configurables y programables, realizar prácticas en laboratorio para análisis, simulación, verificación e interpretación de los resultados experimentales desarrollados en dispositivos lógicos configurables y o programables, utilizando herramientas de hardware y software especializados, y participar de manera efectiva en equipos de trabajo para la resolución de problemas de aplicación de los sistemas digitales, formulando y evaluando el desempeño de las soluciones, considerando los aportes de cada miembro del equipo. Para los objetivos específicos tenemos entonces que para nuestro parqueadero inteligente en esta etapa tenemos que identificar el número de espacios libres en cada zona. Esta cantidad debe mostrarse en un display de 7 segmentos. Además de esto también debemos calcular y visualizar en el display de 7 segmentos la totalidad de espacios libres en la zona de parqueo. Además también tenemos que visualizar la letra A en el display de totalidad de espacios libres. Si el número de espacios libres es menor a un valor determinado, este va a ser 4. Cuando tome un valor menor a 4 se va a activar un LED de indicación de alerta, además de activar la letra A entonces en el display de espacios totales disponibles. Además vamos a mostrar entonces para el caso de la emergencia una letra E en ambos displays de disponibilidad por zonas, y además pues de añadir entonces el switch que va a activar este modo, vamos a añadir entonces un indicador también LED que, como en el caso de la alerta, va a mostrarnos que está activo el modo de emergencia. Este entonces es el esquema. Podemos ver acá los displays que se van a trabajar, los LEDs que se van a trabajar, las representaciones en binario, las zonas de parqueo de zona A, zona B y el switch de emergencia. Para ya la parte del desarrollo, en las tablas de verdad para la zona A y la zona B, se mantiene el mismo funcionamiento entonces de sensado para los carros, entonces mostrándonos pues el espacio disponible, los espacios disponibles en cada zona. Ya acá pues empezamos a comparar también las dos zonas, esto con el fin entonces pues de poder realizar también un proceso de sumado de las dos zonas, tanto la A y la B, para llegar entonces a un total de disponibles. Como podemos ver acá, ya por facilidad podemos entonces tomar los valores en decimal y empezar a sumarlos a ver cómo podemos trabajar esto. Sin embargo, en la tabla que les muestro hay incongruencias debido a que se alcanzan valores mayores a 8. Esto pues no afecta realmente porque al final con los espacios que nosotros tenemos realmente vamos a llegar siempre a 8, no va a haber un número mayor que este. Sin embargo, es necesario poder mostrar esta tabla, ya que en sistemas un poco más grandes, que no abarque más de un bit para el caso de estas entradas, pues sigue trabajando este mismo código. También entonces tenemos que echar un ojo al funcionamiento de los displays 7 segmentos de la FPGA. En el manual de usuario entonces nos arroja el esquema de la parte izquierda. Ahí pues podemos observar que cada display es de ánodo común. Esto nos quiere decir entonces que va a trabajar con ceros, de tal manera entonces que ya sabemos entonces cómo empezar a mandarle señales para representar los números de cada espacio disponible según el display. Asimismo entonces en la parte derecha tenemos los nombres de cada segmento, va de la A hasta la G y recorre entonces en el sentido de las manecillas del reloj el display. Tenemos entonces también tablas de configuraciones para cada decodificador, para el de la zona A, la zona B y el de los espacios totales disponibles. Acá podemos ver que la tabla se basa entonces en nombrar cada segmento del display y a este se le asigna entonces también un número en binario, la cual va a ser como una posición para dicha respuesta del display. El funcionamiento de la zona A y la zona B sigue siendo el mismo, de igual manera que fueron las tablas anteriores. Y ya para el de los totales de espacios disponibles, pues hay un cambio en el funcionamiento del mismo. Siguen siendo los mismos 16 espacios, 16 posibilidades. Sin embargo, acá para poder añadirle la A en el estado de alerta, pues lo que hacemos es directamente pues definirla en los números que son entonces menores a 4. Acá podemos ver entonces que esta es la configuración de la A, donde únicamente pues se apaga el display D, que corresponde entonces al segmento de acá abajo, formándonos entonces la A para el estado de alerta. Vamos entonces ahora a empezar a explicar el funcionamiento del código realizado. Este es nuestro Quartus. Acá podemos ver entonces que tengo el proyecto abierto. El proyecto se llama Parqueadero Fase 2. En cuanto a las bibliotecas utilizadas, se añadió esta biblioteca de la IEEE Numeric std-all, la cual pues nos añade la posibilidad de utilizar operaciones aritméticas dentro del código. Para la parte de la entidad, ya acá en el archivo main, tenemos la declaración entonces de las entradas para la zona A. Para la zona B tenemos el switch de emergencia, que este es el que nos va a declarar en el circuito que tenemos la emergencia. Tenemos las salidas en binario para la representación de los espacios disponibles de la zona A, la zona B, el total de espacios disponibles. Asimismo también tenemos las salidas para los displays de los 7 segmentos en cuanto a la zona A, otra vez la zona B y el total de espacios disponibles. Y los LEDs que nos sirven como testigos en caso de emergencia, el LED E, y en caso de alerta que es el LED A. Ya pasando a la parte de la arquitectura, es necesario entonces pues declarar estas señales de acá, con las cuales también trabajan los decodificadores y trabaja el sistema de conteo del código, con las cuales se definen entonces señales para valores totales de espacios disponibles en A,
valores totales de espacios ocupados en B, perdón, estos son los espacios ocupados, y estos ya son los disponibles. Además de pues añadirnos entonces otra señal para los espacios totales disponibles. Esta señal de state A es una señal que nos va a indicar el estado de alerta. Este estado de alerta entonces va a recibir a state A la salida del let A, como vamos a ver posteriormente. Entonces, pues además también tenemos unas señales para los decodificadores, vamos a explicar también esa parte, los cuales pues entonces son acá declarados. Cada componente, cada decodificador, tenemos un decodificador para la zona A, uno para la B y otro para los espacios totales. Ahí sí para un decodificador para cada display. Y acá empezamos entonces la parte de la arquitectura, donde empezamos entonces procesos de conteo para las entradas de la zona A. Este proceso lo que nos hace es sumarle un 1 en el caso de registrarse una señal en la entrada A0, A1, A2 o A3. Esto lo que nos hace entonces es añadirle un 1 binario a nuestro vector o a nuestro arreglo, el cual contiene pues los valores para la zona de los espacios ocupados. Esto pues lo refleja, lo da como valor a total A, la cual nos da entonces un valor sin signo, el cual es de 4 bits y contiene el valor entonces de count A, que es el que nos hace el conteo acá. Lo mismo para la zona B, utiliza la misma lógica. Y ahora acá en este pedazo es donde lo que hacemos acá es tomar el valor que se calculó mediante este conteo, que son los espacios ocupados, y restárselo a un vector que tiene todos estos espacios con valores. Lo que hacemos acá es entonces quitarle a el número 4 el número de espacios ocupados. Con esto lo que tenemos entonces son los espacios libres para el caso de la zona A, para el caso de la zona B. Una vez ya tenemos los valores de ambas zonas, ya podemos calcular el del total, el cual es simplemente pues sumando las dos variables. Con este cálculo, con estos sumadores, lo que conseguimos entonces es ya darle unos valores a las salidas. Las salidas SA, SB y ST son las representaciones en binario de nuestros espacios disponibles. Y acá entonces ya empezamos con la parte de las representaciones en los displays. Estas representaciones entonces pues se realizaron mediante un multiplexor que está entonces definido para dos salidas. Este multiplexor entonces tiene una salida en la que no está en el estado de emergencia y otra en la que sí. Aquí mismo entonces vemos que el proceso empieza con las variables entonces del switch de emergencia y las señales de cada uno de los decodificadores, donde pues se encarga entonces en el caso de que la señal de emergencia esté apagada, pues que el funcionamiento sea normal, que tome los valores que ya están definidos para los decodificadores y que el LED de emergencia se apague. En el caso de que el switch de emergencia sea 1, pues acá se le va a añadir el valor de la E, la cual es entonces para los displays de las zonas, los cuales entonces son SEC7A y SEC7B, y para el display de totalidad pues entonces va a mantener el mismo comportamiento. Se prende entonces ahora sí el indicador de emergencia, y estos entonces ya son las instancias de cada decodificador. Acá entonces lo que hacemos es pues decirle con qué variables va a trabajar nuestro decodificador, la cual entonces pues en el caso del decodificador A y el B maneja dos variables. En el caso del digit, el digit es el valor que obtiene de nuestro cálculo. Lo que hace es decirle entonces tengo tantos espacios disponibles, y el decodificador entonces nos entrega la configuración de BCD de 7 segmentos en la variable SEC-A, la cual pues está conectada también a su señal, que es la que se deja modificar. Lo mismo para entonces el decodificador B. Y en el caso del decodificador de totalidad de espacios disponibles, pues ya vemos que son 3 variables. La tercera variable lo que añade es entonces cuándo se va a prender el LED de alerta. Entonces, pues aquí vemos que el decodificador es el que se encarga de tratar cuándo se va a prender y cuándo no se va a prender, y así mismo entonces lo que hace es mandarnos esta variable para la salida del LED, para así mismo entonces procesarlo. El funcionamiento entonces de los decodificadores es el siguiente. Como podemos ver, acá tenemos las variables que hablamos anteriormente, siendo digit A, pues entonces un vector de 4 bits, y el segmento A, pues uno de 7. Como vemos entonces, pues uno corresponde a una posición en particular y el otro corresponde a la configuración de 7 segmentos. Aquí pues únicamente declaré hasta 9, pues no vamos a utilizar más valores, del resto entonces está configurado para que en valores mayores a 9, que de todas maneras no se va a alcanzar el 9, se apague el display. De esta manera entonces tenemos que así trabaja el display A y el B, tienen el mismo funcionamiento, y ya para el decodificador de la totalidad cambia entonces al meterle la otra variable, sigue siendo entonces el mismo funcionamiento de posiciones y configuraciones, pero en el caso ya de valores menores a 4, vemos que tiene la configuración de una letra A. Y para la parte de abajo entonces tenemos que cuando son valores, vuelvo y repito, menores a 4, va a enviar la señal a state A de un 1 o de un 0, dependiendo entonces si esta condición se cumple, para que así se prenda entonces el LED de testigo, que nos muestra entonces que tiene una alerta al parqueadero. De igual manera entonces también podemos ver acá los pines utilizados. Se realizó todas las conexiones correspondientes y ya
tenemos esta parte trabajando. Ahora entonces vamos a pasar a ver el RTL. Acá entonces podemos ver que se cumplió también de manera exitosa, pues utilizando sumadores, contadores, decodificadores, multiplexores, y entonces también cada una de las señales de las entradas y las salidas trabajadas. Ahora en la parte de la simulación tenemos acá entonces ya simulada el funcionamiento del código, donde entonces podemos ver el switch de emergencias, parte de 0 a 1, la zona A va en una velocidad y la zona B va en otra velocidad, para así poder observar el cambio. Lo que hace es la zona B tomar prácticamente el doble de tiempo de la zona A. Tenemos también entonces las representaciones de la salida en binario, del segmento 7 las configuraciones, para la salida B también su configuración en binario, su configuración de display. Tenemos los testigos de LED de emergencia y LED de alerta, y también la configuración en binario de la totalidad de espacios disponibles y su configuración en display 7 segmentos. Como podemos ver entonces, para el caso, pues de acá un ejemplo rápido, si nosotros tenemos por lo menos un 4 y un 4, tenemos entonces 8 espacios disponibles. Por acá entonces tenemos un 2 y un 1, tenemos entonces 3 espacios disponibles, corroborando entonces que sí nos está trabajando el proceso de conteo y de sumado de los espacios disponibles. De igual manera entonces, para el caso de la emergencia, vemos que todo el tiempo el LED de emergencia está activo. Y asimismo entonces para los casos de alerta, por lo menos acá donde es 2 y 3, que son menores a 4, pues entonces nos está arrojando la configuración en el segmento de totalidad de la letra A, corroborando entonces que pues nuestro funcionamiento está correcto. Ahora vamos a pasar entonces ya a mostrar la validación del código y su funcionamiento entonces. Profe, buenos días, tardes o noches, mi nombre es Omar Niño y entonces vamos a empezar con la parte de la validación del circuito propuesto para la fase 2. Vamos a empezar entonces a ver qué LEDs utilizamos para las zonas A, las zonas B, para la representación de los totales de los espacios disponibles, los displays y segmentos que se utilizaron, y las combinaciones de switches que en este caso van a ser nuestros sensores de la maqueta. Asimismo entonces vamos a ver mediante imágenes la representación de lo que sería pues la combinación de todos estos elementos y cómo entonces se puede validar el funcionamiento del código pues realizado. Bueno, ahora estamos entonces ya con nuestra FPGA. Vamos a ver entonces qué partes utilizamos para la validación de nuestro circuito. Para la zona B, para los espacios disponibles, utilizamos del LED G2 al LED G0 para la representación en binario, siendo el LED G2 el de mayor valor. Para la zona A, utilizamos el LED G7 al LED G5, donde el LED G7 es el bit de mayor valor. Para la representación en binario de los espacios totales disponibles, utilizamos los LEDs del LED GR9 al LED R6. Estos van a representar entonces el total de espacios disponibles. Para la zona B utilizamos el Heads 0, para la zona A el Heads 1 y para el total de espacios disponibles el Heads 3. Asimismo, para los indicadores de emergencia y de alerta, para la emergencia tenemos como testigo el LED R0 y el LED R1 para la alerta. De igual manera, los sensores que nos van a en este caso emular la maqueta de por sí del parqueadero, van a ser los switches del switch 0 al switch 7, siendo el switch 7 entonces al switch 4 la zona A y siendo el switch 3 al switch 0 la zona B. Ya conociendo entonces qué partes se van a utilizar de la placa y qué representan estas mismas, vamos a mirar entonces el funcionamiento ya del código realizado. Bueno, vamos a empezar entonces con la validación de lo que es el código. Empezamos entonces validando la zona B. La zona B entonces son estos 4 espacios. Vamos a empezar a ocupar cada espacio, que sería entonces subir el switch. Podemos ver que cambia a 3 espacios y a binario. Asimismo también se modifica entonces el número de espacios disponibles totales, con su representación en binario y su display. Vamos a probar entonces ahora la zona A. Podemos ver que ya se quedó sin espacios disponibles y nos marca entonces también el 4 de totales de la zona B. Vamos a quitarlos. Vemos como la representación en binario cambia y acá ya nos tiene que arrojar el 4. 8, 4, 4. Vamos ahora entonces a subirlos todos y a quitarlos todos. De esta manera entonces vamos a activar el LED de alerta, que es el LED R1. Este se va a activar cuando hayan 3 espacios disponibles. Ya en este momento vemos que en la zona B no hay espacios y en la zona A hay 3 espacios. Esto manda entonces al código que es una alerta, nos prende el testigo y nos deja en el display de espacios totales la A de alerta.
Vamos a seguir quitando los espacios. Ya vemos entonces que la representación en binario de la B se fue, queda el de la A, queda uno nada más, y acá ya se tendrían que apagar. Vemos que se apagan los totales, zona A, zona B, total, ya no hay espacios disponibles. Vamos a recuperarlos ahora. Ahí tendría que irse la A. Y como vemos, tanto las representaciones en binario como los displays pues concuerdan con los valores que estamos ingresando. Entonces ya habíamos hablado que el activador de nuestra emergencia es el switch 9, vamos a activarlo. Una vez activen los displays de disponibilidad por zonas de A y B, tienen que marcar una E de emergencia y tiene entonces que mostrarnos la emergencia y encender también el LED de emergencia. Este entonces, como vemos, es el LED R0. De esta manera entonces vemos que la disponibilidad total se conserva. De esta manera podemos saber entonces cuántos espacios quedan disponibles y aún así se mantiene también lo de la alerta. El hecho de que esté mezclado la alerta con la emergencia no lo especificaba en la guía necesariamente. Decía que para el caso de la emergencia, con el activador tenían que mostrar el mensaje de los switches por zonas, sin embargo el de espacios totales pues seguía actuando de manera normal. Ahí vemos cómo está con la alerta y cómo en ninguna de las combinaciones logramos quitar los testigos de emergencia en los displays. Esto sería entonces el funcionamiento de nuestro código, pues validando que cada una de las configuraciones nos está dando. Esto sería entonces la validación de la fase 2 del proyecto Digitales 1. Entonces la parte de las conclusiones, entre ellas entonces se logró cumplir de manera satisfactoria los objetivos generales y específicos establecidos en la fase del proyecto 2 de parqueaderos inteligentes, garantizando entonces el correcto funcionamiento del sistema, tanto en simulación como en la implementación práctica dentro de la placa FPGA. Además de esto, durante el desarrollo del proyecto se profundizó en la comprensión de la arquitectura interna de la FPGA, especialmente en el manejo de periféricos como los displays de 7 segmentos, los interruptores de salida y los LED utilizados como indicadores del sistema. Además, se logró implementar de manera exitosa el código descriptivo correspondiente a la lógica combinacional planteada, empleando diversos elementos vistos en clase, tales como bibliotecas con operaciones matemáticas en Quartus, comparadores de magnitud, sumadores, decodificadores, multiplexores y otras herramientas disponibles en la plataforma. Todo esto permitió construir correctamente la estructura lógica y funcional de la fase 2 del proyecto, garantizando su adecuado desempeño en la simulación y en la implementación práctica.